¿quién es el anticristo, mis queridos hermanos y amigos? Lo que sí yo les aseguro a ustedes es que el anticristo de los protestantes es un falso anticristo. O sea, están desviados totalmente de esa verdad que si la conocieran, no estarían divagando en una y otra cosa. Así que mis hermanos, quiero darles la bienvenida a este corto video donde yo quiero hablarles a ustedes de que los protestantes están totalmente extraviados con identificar al verdadero poder que representa al anticristo. No se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, ahora que hay un nuevo papa, algunos dicen, ¿será este el anticristo? No, este no es, porque ellos andan, claro, con el futurismo, con pensando que es un personaje que viene y que eso va a ser después del rapto y toda esta situación. Ahí, mis hermanos, la mano del diablo está presente, la mano de Satanás. Quiero hablarles un poquito en este dispensacionalismo, el asunto de las 7 dispensaciones de tiempo durante estos cientos o miles de años de pecado, comenzando desde Adán hasta el final y sobre todo hasta que termine el milenio, porque hasta para el milenio le han puesto una etiqueta que no tiene nada que ver con el verdadero milenio. Por eso, mis hermanos, cuando se hablan de las dispensaciones, que se las voy a enumerar, esas dispensaciones no son otra cosa que la agenda de Satanás. Todos esos periodos de tiempo, desde Adán hasta el fin del milenio, eso, mis queridos hermanos, no tiene base bíblica. ¿Por qué? Porque hablamos de la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, de la ley, de la gracia, del reino milenial. Reino milenial que va a ser en la tierra de Jesucristo reinando, compartiendo su reinado con David, con el rey David, y en la tierra conviviendo pecadores con justos. Eso, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Esa es una mala interpretación del Antiguo Testamento, de las promesas que Dios dio a Israel, que no se cumplieron con Israel, y era el propósito de Dios cumplir esas promesas con Israel, pero no se cumplieron, pero ahora las están haciendo cumplir sí o sí. Y es interesante esto, mis hermanos. ¿La gracia de Dios vino a aparecer ahora, después de Cristo? ¿La gracia no ha estado siempre? Todos los que han sido salvos en cualquier época son salvos por gracia. Es más, hasta el mismo Lucifer se le extendió la gracia en el cielo. Antes de ser expulsado, Dios le extendió su gracia, pero él la rechazó y fue expulsado de allí. Así que, mis hermanos, todo esto es una trama diabólica para desviar al hombre de la verdad, para desviar al creyente de la verdad, que es sencilla. La tenemos ahí presente. No tenemos que andar buscando cosas espectaculares, un anticristo, un hombre con poderes sobrenaturales, o al que se le va a dar mucho crédito y va a gobernar al mundo. No habrán gobiernos mundiales. Habrá unidad en el cristianismo bajo una bandera, pero no habrán gobiernos mundiales. Los cristianos se van a unir con el catolicismo en puntos de consenso. No es que va a haber una iglesia en todo el mundo, no, habrán muchas iglesias, pero estarán unidas en puntos en los que ellos tienen afinidad. Escuchen esto que dicen aquí algunos predicadores en cuanto a lo que ellos creen que es el anticristo. ¿De dónde va a venir el anticristo? ¿Significa eso que este hombre acaso sea el anticristo? No creo. ¿Será acaso el falso profeta? Bueno, hay que revisar, pero no creo que sea el anticristo, porque el anticristo tiene que ser... Finalmente va a formar parte de Ucrania, de Rusia, Putin va a tener el control de Ucrania, etcétera, etcétera. Y el anticristo tiene que surgir de Europa. Preguntan aquí también
¿quién y de dónde será? ¿Es lo mismo que el falso profeta o quién será el falso profeta y cuál sería la diferencia? No, porque en Génesis 13 vemos que el anticristo surge del mar Mediterráneo, porque Juan estaba en la isla de Patmos y se vio surgir del mar, o sea, él estaba enfrente del mar Mediterráneo. De esa área geográfica, el anticristo va a surgir, que sabemos que va a ser o entre Siria o Irak. Primero dice, Jaciel dice que el Papa no es el anticristo. Abdusin, que va a ser de Europa, y luego dice que de Siria o que de Irak, que eso ya es Asia. Entonces, mis hermanos, ustedes ven que ellos no están, o sea, en eso están totalmente divididos. Un momento dicen una cosa, luego dicen otra. No va a ser el anticristo, va a ser judío. No, el anticristo va a ser de acá, de América, el Bukele, el Donald Trump. Primero decían que era Barack Obama. O sea, toda clase de inventos. El anticristo no es un personaje. El anticristo, mis hermanos, es un poder y ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Es un sistema. Y esto lo hemos ya expresado en otros videos, que el anticristo ya está. Yo quiero leerles aquí un texto de la carta de Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta. Tenemos solamente una partecita de un poder que surgió y al que Pablo hizo mención, que vendría una vez fuera quitado el que le impedía que él se manifestara. Pero quiero leerles el versículo 4 de esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 4, que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas características se cumplen perfectamente en el papado. Primero, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que es el culto católico, la misa, todo esto no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Hay que decirlo sin tapujos. Y dice, se levanta con falsas doctrinas. Ha inundado al cristianismo de falsas doctrinas. Se confiesan los pecados a hombres, se cree que María es intercesora, que los santos son intercesores, que los muertos todavía viven, que hay que rezarles, que están en el purgatorio. Se cree que el domingo es el día de guardar. Se ha hecho un cambio por el verdadero día, que es el sábado. Y toda clase de ideas. La misa con un asunto que se conoce como el sacrificio de la misa, la transustanciación, que la hostia es el cuerpo de Cristo literal, que es carne literal, que el vino que beben también es sangre literal. Y podríamos enumerar muchas falsas doctrinas que se están enseñando. Eso es levantarse contra todo lo que se llama Dios, contra la Biblia, contra la verdad bíblica. Y cuando dice que se sienta en el templo de Dios, entonces se confunden y dicen, es que va a haber un tercer templo. Mis hermanos, no habrá tercer templo. Y no será necesario tercer templo. Así que, fíjense en ese punto. Cuando dice se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ustedes no ven cómo a este personaje que representa este sistema, o sea, el Papa, no se le arrodillan los presidentes, la gente, sus mismos obispos, no le rinden pleitesía, no caen de rodillas delante de él, no lo tienen por ser santo, por ser que el vicario de Cristo, que el representante de Cristo en la tierra. ¿No es el Espíritu Santo el vicario de Cristo, el representante de Cristo? ¿No dijo él que vendría otro consolador? El Señor Jesús no habló de un hombre, habló de un ser divino que vendría a convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Así que cuando dice se sienta en el templo de Dios, ¿sabe de qué templo está hablando? ¿Saben cuál es el tercer templo?
nuestro cuerpo. Miren, aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, vamos a leer acá un texto que nos ayuda a entender esto de la mejor manera. Juan capítulo 2. En el capítulo 2 de Juan hay una discusión cuando el Señor les dice a ellos, derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. Voy a leerles del versículo 19 en adelante. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si usted lee en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta, el capítulo 3, versículos 16 y 17, y en el capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo dice con toda claridad que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios habita en este templo que es el cuerpo, nuestra vida. Por eso hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Entonces, fíjense en eso, mis hermanos. Ese es el tercer templo. Y este anticristo, este poder, este sistema se ha sentado en ese templo. Se ha sentado en él y lo ha mancillado, llenando la mente de sus seguidores de todas sus falsas enseñanzas, sus dogmas. Todos esos dogmas que se están enseñando día por día. Entonces, ahí está, mis hermanos. Ese es el tercer templo. Dios quiere habitar en nosotros. No será necesario un tercer templo. Nosotros nos reunimos en templos, nos congregamos, pero un tercer templo allá en Israel, en la explanada del templo, como se construyó el primero y el segundo, ahora esperando un tercero, totalmente innecesario, porque el Señor no morará en ese templo. Hoy el Señor mora en nuestro corazón, en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense en eso. Fíjense que están esperando un tercer templo y que llegue a ser construido en la explanada del templo, allá donde están esas mezquitas, el tercer templo, derribar todos ese domo y esas mezquitas para construir allí el tercer templo judío, donde se van a sacrificar nuevamente animales. Otro asunto totalmente contrario al Evangelio de Jesucristo. Los sacrificios terminaron. No más sacrificios. El Cordero de Dios ya ha sido sacrificado. Así que, mis hermanos, podríamos analizar luego otros detalles de este capítulo 2 a los tesalonicenses. Y ahí también, miren, es tanto el engaño que usted escucha que el que impedía que llegara el anticristo o el que impide, unos dicen que es la iglesia, entonces que por eso va a ser raptada, otros dicen que es el Espíritu Santo y que entonces va a ser quitado de aquí, pero que después que sean raptados va a haber salvación, pero ya el Espíritu Santo no va a estar. Un asunto totalmente inconsistente porque es el Espíritu Santo el que le da vida a la palabra, a la vida del cristiano. Y he escuchado a algunos decir que el que va a ser levantado o el que impide que venga el anticristo es Miguel. Y como dice Daniel 12:1 que se levantará Miguel, es porque Miguel va a ser levantado y va a ser entonces llevado al cielo o va a ir al cielo y ahí sí va a venir el anticristo. Esa posición yo nunca la había escuchado. He escuchado otras, que es lo que le impide. Pero mis hermanos, en la época del apóstol Pablo, y Pablo lo veía y no lo decía de manera abierta porque hubiese sido una catástrofe para la iglesia. Si la iglesia estaba siendo perseguida sin que los apóstoles atacaran directamente al imperio romano, ¿qué tal si Pablo les dice a ellos que lo que impedía que se levantara el anticristo o el poder papal era el imperio romano? Pero noten ustedes, exactamente cuando cae el imperio romano, surge el imperio papal. Dejó de ser la Roma pagana de los Césares, la Roma imperial, para convertirse ahora en una Roma religiosa, también con un emperador
el Papa y con una hegemonía, y esa hegemonía, mis hermanos, duró 1260 años. La Edad Media, la persecución, donde millones de cristianos, millones de hombres y mujeres que profesaban creer en Jesucristo y no aceptaban los dogmas de Roma, fueron masacrados, quemados en hogueras, comenzando con los emperadores romanos que en el Coliseo mataron a muchos cristianos de hambre y por las fieras. Así que, mis hermanos, una vez cayó el Imperio Romano, que era también un perseguidor, esta iglesia que se une con el Estado, entonces deja de ser perseguida para convertirse en perseguidora. Y no crean, muchos ven a este poder como algo inofensivo. No ven en el papado un peligro. Ahora, termino diciéndoles algo. Armando Alducin dice que el anticristo no va a ser el que va a imponer la marca, que va a ser el falso profeta. Está dando una profecía, pero la está dando sin querer queriendo. Porque el falso profeta, que es el protestantismo, será el que con Estados Unidos le va a dar el impulso a la bestia para que se imponga su marca. Y no estará lejano el tiempo cuando el domingo sea un día obligatorio de guardar y se constituya en la marca de la bestia. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, a compartirlas con otros, a que abran los ojos. No vendrá ningún anticristo, no habrá ningún rapto. Todo eso es un engaño. Las dispensaciones, las supuestas dispensaciones, son una mentira. Cuando Cristo venga, comenzará el milenio, pero la tierra quedará desolada y vacía. Solo Satanás quedará aquí, contemplando su obra de destrucción por 1000 años. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.